Bienvenidos una vez más a una sesión de trabajo a distancia a través de esta plataforma de YouTube. Les saluda su profesor Luis Fernando Hernández e iniciaremos con la explicación de lo que realizarán en este día con respecto al módulo de autoaprendizaje. Tenemos que tener a la mano nuestro módulo. Nos encontramos exactamente en el día 18. Por favor, siempre su respectivo separador y coloquen la fecha del día de hoy que están realizando dicha clase de acuerdo a las clases que trabajen: lenguaje, matemáticas, sociales o naturales. ¿Estamos listos? Pues vamos a iniciar. En esta ocasión, como les indicaba, estamos en el día 18 y podemos observar que iniciaremos con comunicación y lenguaje. Como siempre, les solicito escribir en su cuaderno lo que es el antes de empezar. Y en este antes de empezar encontramos un pequeño problema, el cual dice: mi primo solicitó un empleo, pero cometió algunos errores en dicha entrevista. Por ejemplo, al saludar dijo: ¿qué onda? Para afirmar que tenía experiencia comentó: Simón, responde en tu cuaderno. ¿Por qué crees que no le dieron el trabajo? Esa es la primera pregunta a responder, de acuerdo al problema que observamos. Segunda pregunta: ¿qué palabras debió utilizar en esta situación? Esas son las dos preguntas que, de acuerdo a tus conocimientos previos y el análisis del problema del primo que solicitó el empleo, vas a responder. Una vez hayas resuelto estas dos sencillas preguntas de los errores cometidos, vas a leer el ahora lee y aprende. Por favor, hazlo comprensivamente. Si gustas, hazlo en 2 oportunidades. Y también en esta ocasión, no solamente lo vas a leer en esas 2 ocasiones, sino que también lo vas a escribir. Pues en la clase anterior se habló del lenguaje informal y en esta clase hablaremos del vocabulario del registro formal. Este vocabulario se utiliza en la comunicación escrita, por ejemplo, cuando escribimos cartas o hacemos solicitudes a ciertas autoridades. También aplica de forma oral en situaciones formales, como lo es en un trabajo, en las que se requiere mayor seriedad y no utilizar un lenguaje informal, o al estar ante un público amplio y dirigirnos con un discurso. En otros casos también se utiliza para dirigirnos ante autoridades de la comunidad o del municipio. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a un pastor, a un cura, a un policía y a un maestro. El vocabulario del registro formal está estructurado con un cuidado porque deben de existir estas situaciones comunicativas donde se debe evitar las malas interpretaciones. Un ejemplo es cuando un médico explica a un paciente acerca de su estado de salud. Ya hemos hablado que según la profesión que cada persona desempeñe, utiliza un lenguaje técnico o según el oficio que realice.
Recuérdense que en muchos casos cuando vamos con un médico no entendemos su vocabulario oral porque utiliza un lenguaje técnico, o también no entendemos el lenguaje de alguien que practica un oficio como un herrero, ¿verdad? Un carpintero, un mecánico, entre otros, porque se utiliza un lenguaje propiamente de la profesión, como en algún momento ya lo he explicado en otras clases. Bien, una vez leemos 2 veces el texto y lo escribimos con letra legible, vamos a pasar a la práctica, ¿sí? Y en la práctica lo que me piden es leer silenciosamente el diálogo entre una alcaldesa de un municipio y un organizador de una fiesta de la comunidad. Esto, además de leerlo, lo vas a escribir en tu cuaderno de lenguaje. Es el diálogo entre estas dos personajes que utilizan un lenguaje muy formal. Y en Evalúa tu aprendizaje, que es la parte que está acá, porque vas a realizar tanto la práctica como evalúa tu aprendizaje. En la práctica, después de haberlo leído y después de haberlo escrito, aquí te dice, escribe en tu cuaderno por qué esta situación comunicativa se utiliza el registro formal. Esa es una pregunta a responder, que va dentro de la práctica. Segunda cosa de la práctica es que, como has escrito en tu cuaderno el diálogo de la visita de la alcaldesa, vas a subrayar las palabras que se identifican como parte del vocabulario formal. Por ejemplo, leamos nada más una parte de la conversación para decirte qué palabras puedes subrayar. La visita de la alcaldesa. Habla el organizador. Bienvenida, señora alcaldesa. Es un honor tenerla de visita. Vean, esta palabra es un honor, es parte de un lenguaje o vocabulario formal, porque si fuera un vocabulario coloquial o informal, le hubiera dicho, ¿qué onda, señora alcaldesa? Qué gusto tenerla aquí. Si fuera un lenguaje coloquial, pero como es un lenguaje formal, se refirió de una manera respetuosa. Igual la alcaldesa le responde, muchas gracias por la hospitalidad. ¿Cuál cree que es la palabra que debe de subrayar como parte del lenguaje formal? Correcto, la palabra hospitalidad. Y así sigue leyendo el diálogo y escribiendo y solamente subraya las palabras que sean parte de ese lenguaje formal. A continuación, un video de repaso sobre lo que es lenguaje formal e informal. Por favor, presta muchísima atención. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el lenguaje formal y el lenguaje informal. Comencemos con el lenguaje formal. Este tipo de lenguaje utiliza expresiones claras, utiliza palabras que sean entendibles para todas las personas y cuida las reglas del habla y la escritura. Este tipo de lenguaje es común usarlo con personas a las que no les tenemos mucha confianza o a las que les tenemos un respeto. Lo podemos utilizar en distintas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos al doctor, es muy común hablarle de usted al médico que nos está atendiendo. Lo mismo sucede con las personas que trabajan juntas. Al existir un respeto entre todos,
La formalidad del lenguaje es necesaria para dirigirnos a nuestros compañeros o a nuestros jefes. Y cuando las personas tienen una entrevista para un trabajo, para solicitar una beca, también es normal que utilicemos este tipo de lenguaje para demostrar que les tenemos un respeto a aquellas personas que representan una autoridad hacia nosotros. Ahora platiquemos sobre el lenguaje informal. Este tipo de lenguaje es más común en situaciones cotidianas, con las personas a las que les tenemos más confianza. Por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros compañeros en la escuela o nuestros amigos. Cuando platicamos con ellos, no nos tenemos que preocupar por la formalidad de la situación en la que estamos. Dentro del lenguaje informal tenemos el lenguaje coloquial. Este tipo de lenguaje lo empleamos en situaciones que no requieren tanta seriedad. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda de la esquina, la manera en la que pedimos los objetos o platicamos con el señor que nos atiende, o cuando estamos jugando en el parque con nuestros amigos. Ahora les dejaré unos ejemplos y ustedes tendrán que ver qué tipo de lenguaje se está utilizando en cada oración. Vean. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Mi nombre es Juan. Déjeme presentarle a mi esposa. Un placer conocerlo. Que tenga un buen día. Vamos mañana al cine, ¿quieres? Señor García, ¿cómo ha estado? Un placer verlo el día de hoy. Oye, yo pensé eso, pero debí haberte escuchado. Qué chévere la pasamos ayer. Te dejaré un poco de tiempo para que puedas ver qué tipo de lenguaje es cada uno de estos ejemplos. ¿Ya sabes qué tipo de lenguaje es cada ejemplo? Vamos a revisar cada uno. En la primera oración tenemos que es un lenguaje formal, ya que le está hablando de usted a la otra persona. La siguiente también es formal, al acabar de conocerlo y no tiene tanta confianza. En la tercera es informal, ya que le habla de tú a la otra persona. En el cuarto ejemplo tenemos un lenguaje formal, que también le habla de usted al señor García. En el siguiente tenemos informal por la manera en la que le está hablando a la persona que es de tú. Y en el último ejemplo también tenemos un lenguaje informal por el tipo de palabra que utiliza. Ahora, dentro del lenguaje informal hay palabras que se utilizan en distintas regiones o estados del país y esto hace que no podamos entenderlas al 100% en una conversación. A estas palabras se les llama regionalismos. Los regionalismos forman parte de la variedad lingüística de algún lugar. En los estados cercanos a otro país se toman palabras y se hispanizan. Por ejemplo, Estados Unidos y México. En los estados que están al norte de México y tienen contacto directo con Estados Unidos, a veces se toman palabras y se convierten al español. Es el caso de camión. En inglés se dice truck y en México se acostumbra a decirle troca. A continuación te daré algunos ejemplos. Te pondré distintas palabras que significan lo mismo y tú tendrás que adivinar de qué cosa estamos hablando. ¿Estás preparado? Vamos a ver. ¿Sabes qué significa chancho? ¿Y si te digo lechón? ¿O puerco? ¿O marrano? Estamos hablando del cochino. ¿Lo adivinaste? Veamos otro ejemplo. ¿Conoces qué es palta? ¿O cura? ¿O avocado? ¿O aguacate? Estamos hablando del aguacate. ¿Acertaste? Veamos otro. ¿Sabes qué es marmaja? ¿O cobre? ¿Quizás lana o pasta? Estamos hablando del dinero.
Veamos otro. ¿Sabes qué es una chichigua o una pandorga? Quizás el papagayo te suene familiar o el papalote. Estamos hablando del cometa. Ahora veamos este. ¿Conoces qué es un cambur o guineo? A lo mejor un topocho o una banana. Estamos hablando de los plátanos. Como podrás darte cuenta, los objetos tienen muchos nombres distintos en países o en estados. Esto hace que la diversidad lingüística sea muy variada. Espero que el video te haya ayudado a comprender un poco más sobre el lenguaje formal e informal. Si tienes alguna duda, Bien, jóvenes, ya conocemos estos temas del lenguaje formal y del lenguaje informal. Espero que su clase de lenguaje la realice lo mejor posible. Continuamos entonces con lo que es matemáticas. En esta oportunidad, pues con matemáticas igual vamos a tener que utilizar separador y colocar la fecha del día, pues estamos en el día 18 más el día de hoy, ¿verdad? Hagan bonitos sus separadores. A los que han sacado la felicitación, síganlo haciendo bien y mejoren. Quienes se les ha pedido que lo mejoren, pues inténtenlo, ¿verdad? Porque ese es el reto que todos tenemos de mejorar. Ahora bien, aquí podemos encontrar que vamos a realizar el antes de empezar. Antes de empezar, observa y responde en tu cuaderno cuántos centímetros mide el caracol. Es sencillo. Acá ustedes tienen su módulo. Observen desde dónde comienza y hasta dónde termina su boquita, ¿verdad? Esta medida, pues sabemos que se representa con cm, que significan centímetros. Ojo, observen bien. Bueno, la segunda parte es ahora lee y aprende. Vamos a tener jóvenes que escribir en el cuaderno de matemáticas toda la información que se encuentra en el ahora lee y aprende. Pues vamos a hablar del metro como unidad del sistema métrico que sirve para medir, pero sabemos que el metro se puede convertir en diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, acá tenemos algo que habíamos visto que es el kilómetro, ¿sí? Y que es igual a 1000 metros. Esto deben ya grabárselo de memoria. El símbolo que se utiliza para los kilómetros es el km. Generalmente escribimos 208 km, estamos diciendo 208 kilómetros, ¿verdad? Y por otro lado podemos encontrar otras definiciones de medida que también están relacionadas con los metros. Otra medida que se llama hectómetro, que es igual a 100 metros. Por favor, estúdielo y apréndalo. Un hectómetro tiene 100 metros, un kilómetro tiene 1000 metros. Y por otro lado tenemos el decámetro. Un decámetro tiene 10 metros. Generalmente la medida más usada es la kilómetros y metros. Sin embargo, en algún momento pues podemos estudiar una carrera en la que tengamos que conocer qué es un hectómetro y pues van a saber que son 100 metros. Memorícenlo. Y el decámetro 10 metros y los símbolos que representan el de kilómetro km, el de hectómetro hm y el de decámetro dam. Por otro lado, tenemos medidas más pequeñas, como lo es el decímetro, que equivale a 0.1, es decir, algo mínimo, ¿verdad? Algo pequeño. Tenemos lo que es el centímetro, que es lo que midieron ustedes con el caracol en la primera actividad. Es algo sumamente pequeño. Ustedes tienen una regla en casa, casi todo mundo lo tiene y sabe que un centímetro es algo súper pequeño, que se pueden medir cosas pequeñísimas. Y aún más pequeño pues está lo que se llama milímetro, y los símbolos que representan cada uno de esas palabras están de este lado. Todo lo van a escribir.
Los datos de la tabla son múltiplos del metro y son medidas usadas para medir distancias largas y también distancias pequeñas. Por ejemplo, la medida de una puerta, pues es en metro, la altura de un árbol es en metros, la distancia de un lugar entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia entre el Obrajuelo y Agua Blanca ya no es en metros, sino que es en kilómetros. Y dentro de los submúltiplos del metro, pues podemos medir cosas como el largo de un pie, que podría ser con centímetros. El largo de una aguja puede ser con centímetros y con milímetros. El largo de un lápiz que puede ser con centímetros y milímetros. Y el ancho de una moneda que también puede ser con milímetros, ¿verdad? El tamaño de una hormiga, no se diga que es más pequeña, pues también tiene una medida y es ahí donde utilizamos el milímetro, que es más pequeño que el centímetro, ¿ya? Dependiendo el objeto, el animal o lo que vaya a medir, así va a ser la medida que vamos a utilizar. Y en este sentido viene una práctica sencilla, ¿sí? Dice, resuelve en tu cuaderno todo lo que fue lee y aprende, lo estudió, se lo memoriza, pero también lo escribe en el cuaderno. La práctica es la siguiente. Resuelve en tu cuaderno y escribe la unidad de medida que usarías para medir las siguientes longitudes. Tienen que hacer un dibujo por cada objeto que observen. Una palmera. Escriban a la par con qué la medirían, si con kilómetros, si con metros, si con hectómetros, si con decámetros, si con centímetros, si con milímetros. Un botón, un lápiz y una carretera. Acá hay cosas que puedo medirla con metros, con kilómetros, con centímetros, inclusive con milímetros. Por favor, piensen antes de dar una respuesta. El dibujo y a la par la respuesta. Bueno, por otro lado, aquí está más fácil. Le evalúa tu aprendizaje, también lo vamos a escribir en el cuaderno y en esta ocasión vamos a subrayar o vamos a pintar, pero en el cuaderno, ¿cuál sería la medida que utilizaríamos, por ejemplo, para medir el alto de una mesa? ¿El cm, el km o el m? Ya tienen que conocer qué significa cm, que son centímetros, el km, que son kilómetros, y el m, que son metros. Una de las tres es la correcta. Y así seguimos leyendo las definiciones para saber cuál de estas pintar de acuerdo al tamaño o la longitud que tenga lo que aquí se menciona en el 1, 2, 3 y 4. Vamos a ponerle atención a un video más para reforzar dicho aprendizaje. Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. A partir de este vídeo voy a hacer una serie de vídeos sobre las medidas, las diferentes unidades de medida. Este primer vídeo será para hablar de las medidas de longitud. ¿Qué es la longitud, primero de todo? La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos dos árboles, pues la longitud sería la distancia que hay entre este árbol y entre este otro árbol, que en este caso serían 9 metros. Cuando medimos longitudes, lo que estamos haciendo es medir una recta, ¿vale? Por eso os lo he representado aquí con una línea recta. ¿Cuál es la unidad básica o la unidad principal de medida de longitud? Es el metro, pero no es la única. Esta es la principal, pero tenemos medidas menores que el metro y mayores que el metro. Son las que llamamos los múltiplos o submúltiplos. Os las he enumerado aquí. Por ejemplo, los submúltiplos del metro, que son utilizadas para medir objetos que son menores que el metro, serían el decímetro, que también se escribe abreviado así, dm, que podemos medir con decímetros, por ejemplo, si queremos saber la longitud de, no sé, de una mochila. El centímetro, que se escribiría cm, pues, por ejemplo, si queremos medir una regla de estas pequeñitas, de estas que nos podemos poner en el estuche. El milímetro, que se escribe abreviado mm, pues si queremos medir, por ejemplo, un fideo.
sea, cada medida es adecuada para según qué tamaños o según qué, en este caso, qué longitudes. Vamos ahora a ver qué pasaría o qué medidas utilizaríamos si quisiéramos medir algo superior a 1 metro. El kilómetro, que se escribe abreviado km. Por ejemplo, si queremos medir la distancia entre dos ciudades. El hectómetro, HM, pues si queremos medir la longitud de un campo de fútbol. Y el decámetro, atención, porque como se parece mucho a decímetro, lo que hacemos para diferenciarlo es poner una A en medio, o sea, DAM, y en cambio el decímetro es DM. ¿Qué podríamos medir con esta unidad de medida, con el decámetro? Pues no sé, por ejemplo, la altura de un árbol más o menos mediano, que no tenga, no sé, que tenga pues 1 metro o 2 metros o así, podríamos medirlo en decámetros si quisiéramos. Vale, esas serían las diferentes unidades de medida que tenemos de longitud. Y entonces aquí os lo he puesto en orden, digamos, de mayor a menor. Primero estaría el kilómetro, que sería la mayor, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. En el próximo vídeo os enseñaré cómo hacer la conversión, con muchos ejemplos, de una unidad de medida a otra. Pero bueno, en este os quiero hacer un poco un resumen para que veáis cómo va. Lo importante es haceros la tabla esta, en este orden. Entonces, si queréis pasar de una medida mayor a una medida menor, o sea, ir desde la izquierda hacia la derecha de esta tabla, siempre multiplicaréis. Y si queréis pasar de una medida menor a una medida mayor, o sea, de derecha a izquierda, siempre habrá que dividir. Voy a hacer el ejemplo con lo que sería 1 metro, la equivalencia del metro en las diferentes unidades de medida. Vale, 1 metro. Lo voy a pasar a decámetros, o sea, voy a ir de derecha a izquierda. De derecha a izquierda hemos dicho, ¿veis?, que se divide, ¿no? Pues 1 metro en decámetros sería dividir entre 10, 0,1 decámetros. Si tenemos que pasar de una unidad a la siguiente que está al lado, lo único que hacemos es añadir un 0. En este caso, como dividimos, pues dividiremos entre 10. Si quiero pasar, por ejemplo, de metros a hectómetros, que estoy pasando por 2 unidades de medida, pues serán 2 ceros, o sea, dividiremos entre 100. Si quiero pasar de metros a kilómetros, que estoy pasando por 1, 2, 3 unidades de medida, dividiremos entre 1000, ¿vale? Y lo mismo cuando hagamos de izquierda a derecha multiplicando. Bueno, como os decía, 1 metro en decámetros sería 0,1, porque dividimos entre 10. En hectómetros, pues sería 0,01 hectómetros. Déjame poner la coma aquí. Y ahora, en kilómetros, pues sería 0,001 kilómetros. ¿Sí? Y ahora haríamos las medidas, los submúltiplos. 1 metro en decímetros. Pues 1 metro en decímetros serían 10 decímetros. Multiplicaríamos 1 por 10. 1 metro en centímetros. Estamos pasando 2 lugares hacia la derecha. Pues multiplicaríamos por 100. 100 centímetros. Y por último, 1 metro a milímetros sería 3 ceros, porque 1, 2 y 3 pasamos por 3 unidades de medida, multiplicaríamos por 1000, así que serían 1000 milímetros. Y ya estaría. Lo he hecho así un poco bastante resumido, pero si queréis saber bien cómo hacer la conversión y con más ejercicios prácticos, esto lo tendréis en el siguiente vídeo. Bueno, espero que os haya servido este tutorial y cualquier duda a través de nuestra web me podéis preguntar. Y además en la web también os he dejado unos ejercicios imprimibles. Muy bien, jóvenes. Por favor, trabajar lo que es matemáticas con lo que les he explicado en relación a las actividades sencillas que se encuentran dentro de su módulo de autoaprendizaje. Continuamos entonces con la sesión de ciencias sociales.
En ciencias sociales, por favor, presten atención. Siempre hacemos nuestro separador. La primera parte es el antes de empezar. Y hay unas 2, 3 preguntas por acá que debe responder. Después de hacerlo, va a leer, estudiar las bueno, va a ver cómo se clasifica el clima según el relieve de lo que es Centroamérica. Hay 3 clases de relieves, que son las llanuras costeras, las tierras bajas del Caribe y las tierras altas centrales. Cada una de estas tienen ciertas características y nosotros, según el departamento donde vivamos, pues pertenecemos a uno de estos relieves, ¿verdad? Y en la además de leerlo, pues también lo van a escribir en su cuaderno, ¿de acuerdo? Ahora bien, van a realizar también lo que es la práctica en su cuaderno, como en otras ocasiones. Por favor, lean cuidadosamente las instrucciones, ¿sí? Aquí van a ver cosas que deben de hacer y no solamente escribirlas, sino que hay que responderlas. Y también lo que es evalúa tu aprendizaje. En evalúa tu aprendizaje es elaborar un cuadro como el que está acá. Este es un ejemplo dividido en 3 columnas, colocando los 3 tipos de relieve. Aquí solo hay uno porque es un ejemplo, que es el primero, llanuras costeras del Pacífico. Acá en el centro escribimos cómo es el clima de este relieve y en el otro lado la causa de ese clima. Si ustedes se pueden dar cuenta, esa información salió de este texto. Miren, niños, salió del texto Las llanuras costeras del Pacífico. ¿Por qué? Si analizamos, dice llanuras costeras del Pacífico, que es el primer relieve. El clima dice que es tropical, caliente y seco. Revisemos acá, dice, donde el clima es tropical, caliente y seco. Miren, salió de aquí, ¿ve? Clima tropical, caliente y seco. Y en la otra parte del cuadro, causa del clima, dice por estar cerca del litoral del Pacífico. Busquemos en el texto y dice, por estar próximo al litoral del Pacífico. Aquí está, miren. Entonces ustedes lo mismo van a hacer con las tierras bajas del Caribe y con las tierras altas centrales. En el cuadro que van a elaborar deben de aparecer los 3 tipos de relieves con el clima y la causa de ese clima. Les dejo el último video para reforzar el aprendizaje de esta ocasión. Bueno, no, en esta ocasión no tenemos un video para dejárselos para profundizar. Nos lo vamos a dejar hasta ahí y pues a responder esta clase de ciencias sociales, pues lo que hay que hacer es leer, escribir e ir leyendo constantemente para realizar la práctica y la evaluación de tu aprendizaje. Es todo por hoy, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.